además ha sido diputado federal, ha sido candidato al gobierno y bueno, pues ahora estuvo en Guanajuato, este estado donde no ganó Andrés Manuel la elección, donde ha sido un estado gobernado por el PAN desde hace tiempo y donde se han dado pues problemas de violencia muy severos y esto le ha dado eso ha hecho que el presidente se dé permiso para fustigar al gobierno de Guanajuato, decir que no han habido resultados, decir que está pasando algo muy raro y sobre todo por este tema de el Mencho, ¿no? Y toda esta situación. ¿Es el Mencho o es otro, el Mochomo? El Mochomo, ¿verdad? Bueno, todo este tema del huachicol ahí en esta parte del Bajío. Bueno, pues precisamente sobre el tema, Gerardo Priego, gracias, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, muchas gracias, mi querido Juan, con mucho gusto de poder saludarte y saludar a todos los tabaqueños y tabaqueñas a través de ti, mi Juan. Igualmente, oye, bueno, ¿qué nos dices? Estuviste en Guanajuato, ¿qué estabas haciendo por allá? Bueno, mira, he estado dando pláticas de varios temas, pero pues el de seguridad es uno muy importante, pero déjame decirte efectivamente lo que decías en tu comentario. Recuerden que Guanajuato fue el único estado que no ganó el presidente de la República en la elección presidencial, y yo creo que el presidente lo trae atorado, porque fíjate que en algunas cosas que estuvimos platicando de seguridad precisamente con algunos líderes de Guanajuato, hice un comparativo con Tabasco, porque mi argumento es que sí hay cosas delicadas que hay que cuidar, por supuesto, en Guanajuato, el tema de homicidios, que está muy arriba en el cuarto lugar nacional en la medición cuatrimestral del país, y eso hay que cuidarlo. Pero fíjate, interesante, lo comparé con Tabasco, y de los 15 delitos a los cuales seguimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 4 está peor Guanajuato que Tabasco, en 1 estamos empatados y en 10 delitos está peor Tabasco que Guanajuato. Y de Tabasco no se dice absolutamente nada de la gravedad que hemos tenido, además en los últimos 10 años. Entonces, por supuesto, repito, sí hay cosas que tenemos que cuidar en todos los estados, en Guanajuato, por supuesto, este tema que decía de delitos, particularmente con ese grupo delictivo que, como bien decías, es el Marro, el que ha estado... El Marro, sí. El que le llaman el Marro, que ha estado dando mucha lata allá. Sí. Este incidente que pasó, además de que detuvieron a la mamá, ¿te acuerdas? Y luego la soltaron, y una discusión entre el gobierno federal y el gobierno estatal de quién debió haberse hecho cargo de eso. Pero yo creo que la seguridad es tan delicada y está el país tan convulsionado por ese tema que no debería el presidente meterse a la parte política. Me parece que el presidente, todos lo sabemos, es un buen campañero. Muchas veces le da más por hacer campaña que por gobernar, y creo que puede cometer un error. Me llamó mucho la atención que ayer la Iglesia Católica en Tabasco, el obispo, llamó al presidente a no darle tanta prioridad en su agenda a las elecciones del 2021, porque me parece que esa es parte de la preocupación que muchos tenemos. No puede ser que el presidente, con una pandemia como la que hoy tenemos, que ha sido exhibido a nivel nacional e internacional, la falta de un manejo correcto de la pandemia, un secretario de salud que es un aviador. No existe el secretario de salud en este país, y es increíble que tengamos un aviador de ese tamaño en medio de una pandemia como esta. Ese tipo de cosas son más prioritarias para el presidente que una elección, o que esa elección del 2021. Desafortunadamente, por el lado que lo veas, cumple 2 años el presidente desde la elección. En el video que acabo de sacar hoy, precisamente, Juan, es un balance de esos 2 años, y es gravísimo que uno revisa seguridad, economía, salud, combate a la pobreza, el tema que tanto le gusta, austeridad, y el tema de corrupción, y en ninguno de esos 6 hay escenarios positivos. Quienes quieren que los programas sociales, entre comillas, programas sociales, son un adelanto, ya el propio Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, nos dijo que va a haber 10 millones de personas más en pobreza, y eso tiene mucho que ver con las malas decisiones, claro, ahora con la pandemia también, pero con las malas decisiones que se han estado tomando. Esos, entre comillas, programas sociales son más una red clientelar para el voto,
por eso usaban chalecos que decían AMLO al principio, ¿te acuerdas? Chalecos del gobierno, funcionarios del gobierno, y eran... Siervos de la nación, ¿no? Siervos de la nación, servidores de la nación, que es la estructura esta para... Ajá. Hasta que el Instituto Nacional Electoral le llamó la atención y entonces le quitaron lo de AMLO, pero así hicieron campaña con sueldos de funcionarios de gobierno desde que empezó el gobierno, y eso es, están puliendo, eso ya lo vimos hace 50 años con el PRI, y que es un priista de hace 50 años, lo que está tratando de hacer es perfeccionar esa cadena clientelar, pero el precio es una sociedad de ingreso bajo dependiente de lo que le dé el dinero, y pues muchos de ellos aceptando votar por quien le está dando dinero gratis. Y ese tiene un riesgo muy grande para el país, que a 2 años pues se está viendo muy claro. La economía, ahora el cálculo es menos 10 de crecimiento, o sea, crecimiento muy negativo, y antes de la pandemia ya estábamos en 0.01% de crecimiento, cosa que es absolutamente nada comparada con su promesa de crecer del 4 al 6%. Entonces, este corte a la fecha de 2 años, pues da clara cuenta de que tristemente no hay resultados palpables, no hay resultados. Hay algunas cosas, yo he dicho, que pueden ser pues, aplaudibles, como el cobro de los impuestos a los 2 grandes corporativos, a Walmart y a FEMSA. Bueno, qué bueno que se hizo, que se haga periódicamente, eso es bueno. El quitarle 1.900 cuentas a un cártel de los más importantes en México, aunque no se ha hecho mucho con eso, pero bueno, qué bueno que se hizo, tratando de, hay que buscarle por muchos recovecos para tratar de encontrar algo. Lo que es evidente son los fallos, y son en estas 6 categorías que te decía, me parece son fallos muy grandes. La inseguridad nunca ha estado como ahora. Participé en una evaluación que hizo el Observatorio Ciudadano, que son muchas organizaciones de la sociedad civil que observan el proceso de la Guardia Nacional, se constituyeron como observatorio específicamente para la Guardia Nacional, y participé en la evaluación a 1 año, Juan, y es tristísimo. La Guardia Nacional es una simulación. No hay Guardia Nacional, es el ejército con un brazalete en el uniforme, y los cuarteles son del ejército, las armas son del ejército, las plazas de empleo son del ejército, el entrenamiento es del ejército, todo es del ejército, no existe, es una entelequia, no existe la Guardia Nacional. Entonces, me parece que esta farsa es una más de las que lleva el presidente, y que el país pues está además recibiendo un engaño, porque el Congreso de la Unión aceptó que se hiciera una Guardia Nacional y lo aprobó civil, y repito, una falsa completa, que además de ser una hipocresía, porque el presidente 20 años dijo que iba a sacar al ejército de las calles, es también un error, porque la Guardia Nacional no va a resolver nada, tiene completamente abandonadas a las policías municipales y estatales, que son más de 350,000, y que es realmente donde está el problema grave del Estado. La Guardia Nacional son 60,000 elementos, la comparación es muy amplia, y además no tiene un arraigo en ninguna parte del país. Entonces, resolver los problemas tan enraizados que hay en algunas regiones como la nuestra en términos de inseguridad no puede ser, y no va a funcionar esa guardia. Vamos, si no hace cambios, si no hace acciones complementarias el presidente, que no veo que esté dispuesto a hacerlas, vamos a vivir un sexenio de terror en tema de inseguridad, y ya estamos viendo los peores meses de inseguridad de la historia. Claro, bueno, a propósito de esto del marro, dijo el presidente que no se va a dejar intimidar, pero que no va a haber una guerra, ni van a estar con esas balandronadas. Se le cuestionó mucho porque entonces, ¿por qué se liberó a Ovidio allá a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, el Chapito, en Sinaloa, y por qué acá estaba tan duro con Guanajuato? Pero al final de cuentas, pues la situación del crimen organizado pues está en su pico máximo, es decir, tampoco esa curva de la inseguridad se ha podido aplanar, se ha podido achatar, y los erráticos análisis de la pandemia en México pues son muy parecidos a algunos otros análisis erráticos que están desgastando la imagen de un gobierno que, me parece, se resiste a la autocrítica, y ahí está el punto, ¿no? De no reconocer, oye, pues por aquí no vamos tan bien, pues vamos a componerle, aceptar, ¿no? Que en un momento dado no todo lo que haces está bien, que eres falible, pero que se pueden corregir las cosas.
Totalmente, Juan, si esa es una de las cosas que le han suplicado al presidente los centros de investigación, los centros académicos que tienen que ver con seguridad, las organizaciones de la sociedad civil que tienen mucha experiencia en eso, le han suplicado que escuche los centros de víctimas o los grupos de víctimas, le han suplicado que escuche, que vea la experiencia de tantos años que tienen todas estas organizaciones y centros educativos o centros de estudio, y que se pueda construir arriba de lo que ellos tienen pensado para la seguridad, que es nada más lo de la Guardia Nacional, las mañaneras que ya vimos, bueno, las reuniones estas de las 6 de la mañana del Gabinete de Seguridad, que ya vimos que no sirven absolutamente para nada. De ahí salió el presidente cuando ocurrió todo lo de Sinaloa. El tema de la filosofía de abrazos, no balazos, que ya decía yo claramente en un video que es una reverenda estupidez eso de abrazos, no balazos, Juan. Eso no existe en ninguna parte del planeta. Es Estado, es cultura de legalidad, Estado de derecho y sanciones a quienes cometan ilegalidades. Puede haber adelgazamiento de penas, puede haber muchas otras cosas, pero esto de abrazos no balazos es un absurdo, y a 2 años está confirmadísimo, y el atentado a Omar García Harfuch lo recuerda claramente. Es una confrontación, es un desafío abierto al Estado mexicano y particularmente al presidente de la República y a su gobierno. Entonces, esto de ser cariñosísimo con los delincuentes, como los mensajes que le manda cada vez que puede al Chapo Guzmán, el haberle puesto, y eso nos enteramos por la carta de la mamá del Chapo, el haberle puesto a 4 secretarios de Estado, Juan, a atender a la mamá del narcotraficante más famoso y más peligroso de este mundo. Es increíble. El secretario de Hacienda, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Seguridad Pública y un secretario más, 4. Pero a los 18 países de la Unión Europea que estaban preocupados por la cancelación de las energías limpias en México, no los ha podido atender un solo secretario. Entonces me parece pues que las prioridades del presidente están completamente de cabeza, y a 2 años de su elección está claro que las decisiones, por lo menos la gran mayoría o las más importantes, han sido completamente un fracaso, Juan. Sí, de hecho se cuestionó muchísimo que celebrara el segundo año del triunfo electoral atrincherado en Palacio y no atendiendo, por ejemplo, a niños con cáncer o qué sé yo, que hubiera sido además pues, muy redituable en tema, digo, con la visión electorera que se atribuye a los tiempos actuales y pensando en el año que viene. Pues sí, efectivamente, pero sí fue muy comentado, inclusive en algunos medios internacionales, la foto donde él casi completamente solo, este efecto de que Marcelo Ebrard llega, es el único que llega con tapabocas, y luego se lo quita cuando llega el presidente, no vaya a ser que su patrón lo vea, que no le está haciendo caso de no usarlo. Pero una cosa, la imagen fue un presidente molesto, ¿no? Quejándose de que lo insultan mucho, de que nunca había habido un presidente tan insultado, cosa que me parece un absurdo. Digo, cuando el 2000 que Fox llegó y por su estilo de gobernar pues era muy cuestionado, muy caricaturizado, en fin, ¿no? Entonces no, y Calderón cuando él llegó, ¿no? Sí, no, Calderón por su presunto alcoholismo, ¿no? También, o sea, exactamente. Se le vilipendió muchísimo, y también por sus características, por chaparro y todo, ¿no? Se le caricaturizaba y se le cuestionaba. Y sí, desde el cállate chachalaca, pues también hubo muchos adjetivos, ¿no? Por parte del presidente. O sea, se dan piedra con cocoyol, ¿no? Así es. Yo creo que el presidente ahora sí que usando, a mí no me gusta repetir las palabras de él porque me parece que muchas de esas son sin ningún sentido, pero ahora usando una de ellas, el presidente se tiene que serenar, tiene que tranquilizarse, tiene que poner prioridades reales sobre la mesa, tiene que escuchar a la gente que tiene alrededor. Es tristísimo esto de ver que pues es Blancanieves y los 7 enanos, o sea, no hay secretarios de Estado, no existen las secretarías de Estado. El caso más claro es el de salud, pero los demás también no dan saltos sin guarache. El único que tiene que ser el bautizado en el bautizo es él, el único enterrado es él en el entierro, el único que canta las canciones es él, y eso es un contraste con lo que pensamos muchos en el sentido humanista, Juan, porque para nosotros, para mí, para muchos, el gobierno entre menos se vea y más se sienta
es mejor. O sea, en los países desarrollados tú no vas y ves al presidente metido todo el día. Ahora lo que estamos viendo con Trump es una cosa exagerada también en Estados Unidos. Pero hay otros países donde el trabajo del gobierno se siente, o sea, la seguridad se siente, la atención médica se siente, las calles bien limpias se sienten, y no te lo tiene que estar presumiendo todo el día. Eso es más tradicional de los países comunistas, de los países socialistas. Las verborreas de Fidel Castro de 6 horas hablándole al país, las verborreas de Hugo Chávez, es exactamente lo que está haciendo el presidente, siguiendo esa tendencia. Ahora ya tiene 3 o 4 conferencias durante el día. Me parece pues que atosigar a la sociedad, prende la televisión y la radio a cualquier hora y está diciendo cosas del presidente. Me parece que es una forma muy diferente y va a terminar, en mi pronóstico, con un rechazo muy fuerte, tal cual como te pronostiqué el otro día, que si sigue dando los contratos el 80% sin concurso, va a seguir brotando esta brutal corrupción. Asignaciones directas de sus secretarios. Claro, asignaciones directas que fueron muy cuestionadas incluso por él también. Aquí en Tabasco, 2 mensajes del gobernador me parece que pudieran merecer un comentario este día, Gerardo. Dice que la corrupción no se va a tolerar en su gobierno. Informó que por las irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos asignados al Tecnológico de Comalcalco, se dio la primera detención, ¿verdad?, de Juan José Martínez, el ingeniero Juan José Martínez, que era del mismo grupo político del gobernador y que es investigado en el fuero federal. Ya hay algunas voces, como incluso la del dirigente de Morena aquí en Tabasco, César Burelo, quien pues también debe ser llamado a cuentas Núñez, pero hay gente que dice que todo esto es una venganza política y que Núñez no será tocado ni con el pétalo de una rosa, porque hubo pacto con el gobierno para que, desde el sexenio pasado, para que pudieran permanecer en el gobierno, aunque por diferentes siglas, pues los mismos y las mismas. Pues sí, Juan, tristemente nosotros vimos cómo Andrés Manuel fue a hacer campaña Arturo Núñez, cómo hizo videos respaldando a Arturo Núñez, que era una persona confiable, que era una persona que iba a ayudar al Estado, y luego no se hizo responsable, nada más fingieron demencia, fingieron que se habían peleado y ya no hizo nada. Después de todo el daño que cercanísimos colaboradores a él, como Arturo Núñez y como el secretario de Seguridad Pública, que lo sufrimos 3 años, ¿te acuerdas? A Audomaro, que ahora está dirigiendo el Centro de Inteligencia. Imagínate, alguien que nosotros vimos claramente, lo sufrimos 3 años como uno de los peores secretarios de seguridad que ha tenido el Estado, con uno de los peores gobernadores, y ese es el que hoy dirige el Centro de Inteligencia a nivel nacional, es el que tendría que haber trabajado para agarrar a Ovidio y no soltarlo, es el que tendría que estar trabajando en la inteligencia del país para acabar con todos estos problemas de inseguridad, y nosotros lo vimos, o sea, no podía con un municipio, ¿cómo va a poder con 2.500 municipios en el país? Bueno, ese nivel de mediocridad, ese nivel de deficiencia es lo que está teniendo el presidente. El secretario de Seguridad Pública Federal no tiene la menor idea, Juan, nunca ha estado relacionado al tema de seguridad, ni siquiera en la teoría, ni siquiera en la academia. Entonces, eso reflejado en la responsabilidad del presidente con los errores del pasado del gobierno, por ejemplo, de Arturo Núñez, me parece que pinta de cuerpo entero al presidente. Fingió demencia a la hora que ya las cosas no estaban saliendo bien. Ojalá convocaran a Arturo Núñez, ojalá lo revisaran. Todo el mundo sabía en Tabasco, como lo hemos sabido de muchos gobernadores, todos lo que se robaron. El saqueo. Toda la ineficiencia. Sí. No, definitivamente. Me parece que se puede jalar la hebra. Ojalá tengan los pantalones en el gobierno estatal, sí, y en el gobierno federal para llamar a cuentas a tanto bandido que hubo en ese gobierno, y aguas, porque son los mismos, muchos son los mismos bandidos que tienen en este gobierno estatal. Claro. Entonces, que me parece que sería un milagro que llamaran a cuentas al exgobernador Núñez. Ojalá tengan los calzones para hacerlo. Claro, y después de que pasamos un fin de semana muy violento, bueno, también declaraciones del gobernador Adán Augusto López Hernández de que al menos en los delitos de alto impacto se ha registrado una importante disminución en el índice de los últimos días, de las últimas semanas.
Bueno, yo creo, Juan, que ahí hay que considerar y tenemos todos que tener la relación de que, bueno, es que hay una pandemia. Así como a los tabasqueños les daba miedo salir, también a los delincuentes les da miedo salir. No estaban en la misma lógica, por supuesto, delictiva. Algunos de los grupos organizados, de los grandes grupos organizados delictivos, sí, pero no el delincuente común, no el que roba en la calle con un puñal, no el que se mete a la casa. Esos están, al igual que la población, recuperando, tratando de recuperar la normalidad. Entonces, me parece que sería absurdo echar las campanas al vuelo cuando es obvio que desde hace 3 o 4 meses pues todos estamos cuidándonos, ellos también. Entonces, pues yo pediría mucho más seriedad en el gobierno del Estado, en el gobernador, si van a salir a celebrar esas cosas, pues me parece que nunca van a entender cómo salir de la gravedad de la inseguridad en el Estado. Yo supongo que más bien están queriendo aprovechar políticamente la pandemia y decir que gracias a ellos, sin decirlo, gracias a ellos ha bajado la delincuencia. Pero, repito, eso es un absurdo. Solo los grupos criminales muy organizados, muy sólidos, como los que se están viendo en otras partes del país y en algunas zonas de Tabasco, mantienen su actividad. Los demás le bajan. Es normal, son seres humanos como nosotros, con las mismas decisiones y con los mismos temores muchas veces. En el sentido de la pandemia, esto a ellos también les afecta. Claro. Pero, repito, hay que tener mucho cuidado y estar muy alerta, porque el regreso de la pandemia, el regreso de su normalidad, puede ser muy fuerte y muy violento para nosotros. Sí, sobre todo por la crisis económica. Gracias, Gerardo Priego, te agradecemos muchísimo. Un abrazo, mi querido Juan, saludos de toda mi familia y saludos a todos los tabasqueños para ti y para todos. Igualmente, un abrazo, gracias. Hasta luego.